¿Escuchan el café de la mañana? Con Jimmy Villarreal. Radio 15, idea de Caracol para la juventud de Colombia. Aquí en esta frecuencia, la dimensión de la música más joven del mundo. No crean que se cambió el dial. Es más, yo no recuerdo el dial de Radio 15, dónde era exactamente, pero yo tengo aquí una persona que entre otras cosas está cumpliendo años hoy, el profesor. Sí, no está por ahí en el Happy Birthday, ¿no? Pero que se lo cante un perraco, que se lo cante Frank Sinatra, por ejemplo, la voz, óigalo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ernesto. Ernesto Rojas Ochoa. Un aplauso merece bien fuerte. No vamos a decir cuántos años porque no hay necesidad. Además, para 7 décadas no hay que decir nada. Profe, ahí estaba pasando la identificación, no una identificación, yo pienso que más bien era una promoción en la voz de Carlos Pinzón Moncaliano de Radio 15. Sí, claro. Pero en el dial, ¿dónde quedaba Radio 15? Radio 15, donde queda hoy donde quedó Colorín Colorado. Colorradio. Eso era 1010. No, más arriba. 1220. 1220. ¿Era banda preferencial? No, banda preferencial es de 500 a 610, 30 a 1010. A 1010. Esa es la preferencial. Okay. Luego sigue la regional, que es de 1010 a 1250. Y local. A partir de 1250 es la local. Y a partir de la legislación Barco, de 1500 a 1600 sigue las emisoras comunitarias. Ya, perfecto. Profe, esa emisora era un proyecto para la gente joven. Incluso ahí cuando escuchábamos la voz de Carlos Pinzón, que Carlos era bien joven en esa época, ¿estamos hablando de qué años? Estamos hablando aproximadamente del año 1976, 76. Ya Carlos no era el director de Nuevo Mundo o de Caracol, que lo fue uno de sus primeros directores, pero era una especie de disc-jockey que se decía en esa época institucional de Caracol. Entonces él anunciaba todo lo que fuera novedades musicales. Okay. Después su gran ahijado, que fue Alfonso Lizarazo, pues continuó su labor y ya él pasó a la televisión, se dedicó a su labor social toda la vida con el Barril de Baristo, con las marchas, con Solidaridad y ahora últimamente con Teletón. Pero indiscutiblemente Carlos Pinzón señaló un momento crucial en la historia de la radio colombiana, no solamente en Caracol, porque también estuvo como director de RCN y también fue quien inventó un programa novedosísimo para aquella época, que era una especie de radiorevista del mediodía, La Hora Cero, que hacía en compañía, Kilómetro Cero, que hacía en compañía de otra de las lindas voces colombianas de todos los tiempos, don Jaime Martínez Solórzano. Profe, pero a mí me asalta aquí una duda. En esa época, en los años 70, la radio se hacía con voces que uno llama voces cañón, no voces aflautadas como la mía ni la de Pinzón. ¿Cómo alternaba Carlitos Pinzón con esas voces llenas? Porque Carlos tiene una gran voz. No, pero la maneja muy bien. Y su hermano Julio Eduardo Pinzón, que también tenía una voz pequeña, fue en su época el gran locutor de noticias. Sí. Era el locutor oficial de Última Hora Caracol, que era el noticiero por antonomasia. Y no eran grandes voces. Lo que pasa es que Carlos Pinzón siempre ha sido un hombre de muchas ideas, muy revolucionario, muy culto además. Muy culto, sabe de música como el que más, gran amigo de sus amigos, preocupado por la sociedad, preocupado por los desvalidos. Ha hecho de su carrera como comunicador un apostolado realmente. Profe, aquí está la identificación de una radio que también desapareció, era La Voz de la Víctor. Recordémosla, Peter, La Voz de la Víctor. A ver, ¿quién es este personaje? Transmite para ustedes La Voz de la Víctor, decana de la radiodifusión colombiana, HJCI,
970 kilociclos desde Bogotá, República de Colombia. 970, lo que es hoy Radio Super Bogotá. Radio Super, en toda la mitad del cuadrante, que antes fue la frecuencia de emisoras Nueva Granada. Ah, y era Nueva Granada. Ahí era Nueva Granada, pero a raíz del 9 de abril, Ajá. Nueva Granada fue cerrada. 6 meses después, el gobierno, gracias a la intervención de palancas y demás, le levantó la sanción a Nueva Granada, pero la mandó a la esquina del cuadrante. Y Nueva A los Granada fue 610. la emisora que inició RCN, fue la primera que tuvo, la Nueva Granada. Sí, de los hermanos Ramírez. Sí, señor. Profe, pero venga, pero esa voz, ¿quién era la voz que identificaba la voz de la Víctor? Bueno, una voz muy parecida a una voz actual, ¿no? Ujú. La de Fernando Calderón España. Ajá. Si mi memoria auditiva no inventa, me suena como la voz de un gran locutor que se dedicó, infortunadamente para la radio, más a vender medicamentos porque era visitador médico, Carlos Tirado. Carlos Tirado, Sí. era la voz de la voz, era la voz de la Víctor. De la voz de la Víctor, que fue la primera emisora que se construyó con base en una figura que manejamos mucho en la radio, Sí. con base en el canje. Ajá, cuéntanos cómo es la historia para los oyentes que están del otro lado. A ver, la voz de la Víctor es una de las primeras emisoras que se funda en Colombia. ¿Año qué? Año 1930 y pico, Ajá. 32, 33, 34. ¿Ya Bueno, existían en el dial qué emisoras? bueno, existía en Barranquilla, La voz voz de Barranquilla, que Sí, es la primera que claro. se considera como fundada en Colombia. que soy la básica de RCN, Exacto. en Barranquilla. Estaría la HJN, que soy la Radiodifusora Nacional de Colombia. Ujú. Luego Santa Fe estaba al aire. No, todavía no. ¿No? Empezaban otras emisoras en Manizales, Transmisora Caldas, en Bucaramanga, Radio Santander, La Voz del Ruiz en Manizales, emisoras Ecos del Convey, Claro, Manuague, que todavía en Bogotá. existe. Las primeras fundadas fueron La Voz de Bogotá, de los Uribe, Radio Santa Fe de la familia Bernal, Bernal, ajá. y La Voz de la Víctor. Ok. El señor Gaitán era un... A ver, ¿Tenía algo que ver con el político, con Gaitán? no. ¿Nada? Él era un comerciante Ujú. supremamente vivo, tenía sus negocios alrededor de la Plaza de Bolívar, él importaba licores, gabardinas, sedas, corsets, etcétera. Lo que hacían los turcos antes. Exacto, todo artículos europeos. Ajá. Y entonces, viajando a los Estados Unidos, habló con la RCA Víctor y les vendió la idea de montar una emisora que se llamara La Voz de la Víctor en Con el Colombia. perrito y todo. Entonces le financiaron transmisor, Uy, qué radios, vida. consolas. No podemos Entonces, hacer otra. por eso se llamó La Voz de la Víctor. La Voz de la Víctor en su momento fue una emisora estelar porque imagínense, equipada con los mejores equipos de la época, estamos hablando del año 1930 al 35, allí cantó Gardel. ¿Qué va? La última vez que Carlos Gardel cantó en una emisora en el mundo, La Voz de la lo Víctor. hizo en La Voz de la Víctor, en la capital de la República, antes de su fatídico viaje a Medellín, porque él no iba para Medellín, él iba para Cali. Ajá. Una señora se atravesó, le brindó una comida muy especial la víspera del 24 de julio, él se quedó, entonces tuvo que viajar hasta Medellín y de allí viajar hasta Cali, y ahí fue cuando pues Falleció. ocurrió el Ahí terrible ya estaba la Ampex, ¿no, profe? La 465 doble canal para grabar, o todavía no, había llegado. Se grababa en No, acetatos. eso fue mucho tiempo. No, todavía ¿No? no. Se grababa en alambre. En alambre. Alambre. Es el mismo principio de las cajas negras de los aviones, que no Ajá. son negras sino Sí, anaranjadas. Ah, ok. sí, señor. En alambre. Luego ya se grabó en acetato. Luego ya mucho tiempo después, como en el 70, 60 y pico, 64, se empieza a grabar en carrete abierto. Carrete en la abierto. famosa antes, la Claro, burro, claro. como le decíamos todos. Sí, Ok. 2 canales, la máxima era 4, ¿no? Sí. Profe, entonces La Voz de la Víctor fue primero y después sale Radio Santa Fe. Más o menos simultáneo. Oigamos la identificación original de Radio Santa Fe, una radio que sigue vigente. Aquí y en todas partes, Radio Santa Fe, 1070 y 4965 kilociclos, en Bogotá, Colombia. ¿Quién era esa voz? La voz de don Álvaro Uribe González, el doctor Álvaro Uribe González, gran Pero economista, tenía un seudónimo. gran locutor, Ricardo Lorman, Se gran cambió el locutor nombre. de noticias,
y uno de los locutores comerciales más connotados de todas las épocas en la radiodifusión colombiana, profesor universitario. A mí me dictó redacción. Vea pues. En la universidad. Álvaro Uribe, aún vigente, aún guarda su preciosa voz, hijo del fundador de la voz de Bogotá. Los Uribe. Profe, Santa Fe está cumpliendo 75 años. Por estos días. Por estos días, ¿verdad? 1 de abril. Exacto. Te hago una consulta. Ahorita que hablabas de la voz de la Víctor y que Gardel cantó allí, las emisoras que hacían programas al vivo en radioteatro en esa época era Nuevo Mundo, Nueva Granada y Voz de la Víctor, ¿o quién inició las presentaciones en vivo de los programas de radioteatro en Bogotá? Bueno, las presentaciones en vivo realmente empiezan en Barranquilla y en Cartagena. Ah, empiezan allá. Claro, y en Bogotá pues ya emisora que se respetara. Tenía su radioteatro. Tenía su propio radioteatro, porque en esa época la televisión no se había desarrollado en nuestro país ni en el mundo. Recordemos que la televisión empieza a experimentarse en el gobierno de Rojas Pinilla. De 1936, cuando justo está Gustavo Rojas Pinilla como agregado militar de nuestra embajada en Alemania, y por eso él se le graba lo novedoso de ese invento y lo trae después para celebrar su primer año de gobierno en 1954, 13 de junio de 1954. A propósito, perdón que te interrumpa, Julio Sánchez Vanegas lanza en esta semana un libro con anécdotas y habla del inicio de la televisión. Pues tengo entendido que él era la voz oficial de la televisión en ese momento. Sí, fue una de las voces oficiales del momento, eran varias. Pero Julio Gloria Valencia. Una de ellas, Gloria Valencia, Otto Grafenstein, en fin. Sí. Okay. Y entonces empiezan los radioteatros y empiezan a llegar los artistas y empiezan a aparecer los programas de cantantes famosos, como La Hora Phillips. Como La Hora Phillips, empieza pues antes en La Voz de la Víctor, Gardel, en el 48 emisoras Nueva Granada, que era la más importante de la época, trae a las tres grandes figuras del momento de México. Libertad Lamarque. Uy, profe. Pedro Infante, el gran ídolo de México. Y Pedro Vargas. El muy agradecido. Ahora que me hablabas que la voz de la Víctor había sido hecha en canje, me contaba fuera de micrófono que otra emisora, creo que era 1020, más adelante don Jesús logra vender la identificación, imagínate. Algo que no se vende en radio es la identificación, que es el nombre de la emisora. Don Jesús Álvarez Botero, don Chucho Álvarez, de los grandes pioneros de la radio colombiana, que nos señaló a todos el camino. Sí. El gran amigo, el gran compañero, el hombre humano, muy serio, eso sí, supremamente exigente, de una disciplina, caracho, a toda prueba, pero si uno le cumplía, él le cumplía a uno. Entonces negocia con la Philips y venden la identificación que dice: transmite 1020 con sonido Philips, el sonido del progreso. En la identificación. Exacto, creo que esa identificación se grabó en la voz de Jaime Martínez. De Jaime Martínez Solórzano. Profe, ahora que tú hablabas de don Chucho Álvarez y de la disciplina, cuando yo era muy niño y empezaba a deambular por los pasillos de las emisoras de radio, porque este es un virus que a mí me llegó muy temprano, en mi casa se molestaron porque decían, eso es una profesión de gente indisciplinada, de borrachos, de bohemios. ¿Cierto? ¿Cómo era esa época realmente el locutor? Y yo conocí ya en su etapa adulta a dos personajes que a mí me impactaron en mi vida. Te hablo de dos coterráneos, Juan Eugenio Cañavera y Juan Caballero. Y lamentablemente a Cañavera lo vi un poquito desubicado ya en los años finales de su vida, y a Juanito Caballero lo vi en un estado lamentable también. Entonces, pero yo me imaginaba esos personajes de la radio, yo digo, comenzaron a ser indisciplinados desde muy temprano, a pesar de que había gente como Chucho Álvarez Botero que exigía una disciplina total. A ver, la cosa es la siguiente: nosotros los que trabajamos en los medios de comunicación somos, en el buen sentido de la palabra, hombres públicos, y las mujeres públicas. Sí. Así pues uno no puede exponerse a tomar trago en cualquier parte so pena de que lo vea. Mire, lo vi allá tomando. Claro, el que habla por radio, el que sale por televisión. Ahora, al comienzo la radio es absolutamente elitista. ¿No? Porque tener un radio era una cosa difícil, claro, una cosa cara.
Entonces, ¿quiénes tienen acceso a la radio? La clase media y alta. La clase alta, sobre todo. Ok. ¿Quiénes conforman la clase alta? Los dirigentes políticos y los intelectuales. Infortunadamente, la bohemia y la intelectualidad siempre han ido cogidas de la mano. Sí. Y siempre ha habido, en el mundo cultural, ha habido bohemia. Lo que pasa es que hay unos que la saben manejar muy bien y otros que se dejan ganar de eso. Pero se nota más, porque lo mismo pasa en el gremio de los médicos, de los abogados, de los arquitectos, de todos, los bancarios, sí, los claro. los bancarios, terrible. Entonces es que se nota más, no que precisamente los que trabajamos en la radio seamos unos desordenados. Ahí el único defecto que tenemos es que algunos son hinchas de Millonarios. Ah, profe, por favor. Profe, estamos hablando de radio. Profe, Cañavera se casó con una mujer que en ese momento era la vedette de Latinoamérica, María Luisa Landín. Doña María Luisa Landín. Pero que le dio una vida de perros, me contaron alguna vez. Fue un matrimonio supremamente breve, porque, Juan Eugenio era un genio. Sí, claro. Tiene una picantía y un estilo para hablar que era... Gran locutor. Arrastraba la voz así. Un hermano poeta, Armando Cañavera, que fue el autor de un bolero que se hizo famoso en la voz de Matilde Díaz, y que el maestro Lucho Bermúdez le puso la música, Te Busco. Eso es de Armando Cañavera. Sí, ellos se flecharon en una presentación artística cuando venía... ya como cantante solista María Luisa, porque ella empezó con su hermana Avelina Landín, las famosas hermanas Landín, se flecharon, pero ese matrimonio duró lo que dura... Un merengue en la puerta del colegio. Exacto. Okay. Y el otro personaje era Juanito Caballero, que se hizo famoso porque decía, y recuerden que el baño no los puede comprar. Sí, fue la eterna voz de la Gillette. Imitando un poquito a Bab Canel. Sí. Cierto. Yo conocí a Juan Caballero ya en sus últimos instantes de su carrera profesional. Yo vivía en Barranquilla y manejaba una cadena de emisoras de los hermanos Char, y venía a grabar mucho a Bogotá en la voz de Alberto Cepeda, Otto Grafstein. Hacía un mercadito y traía de vuelta para diferenciar un poco porque eran emisoras en FM. Gracias por lo que me tocó. Jaime Martínez, Julio Nieto, Alberto Cepeda Subieta, Albertico. Y estando en Bogotá, un amigo que falleció, le acaban de dar una frecuencia que se llama, existe todavía, Radio Galeón, del periodista Rodrigo Ahumada Abado. Sí. Y me dice, yo quiero que me grabes en Bogotá la identificación de la emisora. Y me escribió algo y me lo dictó por teléfono. Y cuando yo llego al estudio de grabación, me encuentro y venía encargado de grabar una campaña para la compañía Eastern, que entraba a Colombia por Barranquilla. Tenía dos opciones, que tenía que pronunciar muy bien el inglés. Y estaba yo buscando a Juan Clímaco Arbeláez, que sabes quién es. Hombre, murió en su ley, leyendo noticias. En la BBC de Londres. De Sopó. Nació en Sopó. Es primo del presidente Laureano Gómez. Exacto. Y no conseguía a Juan Clímaco porque tuve una información errada, y me encuentran y me presentan, porque yo no lo conocía sino de oídas. Este Juan Caballero, dije yo, y recuerde que en el baño no los puede comprar. Dije, este hombre me va a dar el tono. Pero lo encontré alcoholizado, en una situación paupérrima, y eso me conmovió. Dice, mi ídolo de toda la vida. Le dije, vamos a grabar las cuñas. Y me he sentado y he redactado todavía hice el texto como lo quería Rodrigo Ahumada, que en esa época no había ni fax, ni había nada, sino, entonces el texto te lo voy a decir, decía, y me lo imaginé en la voz de él, decía, con antena irradiante en Gaira, la región del Rodadero, emite Radio Galeón, la emisora de la integración costeña. Y le dije, ¿lo puedes hacer? Y él trató como de imitarme, yo lo imitaba a él, y dije, no, hágalo en tu voz. Y el tipo me grabó una identificación, y en esa época yo le llamé a Rodrigo Ahumada y le dije, Rodrigo, le voy a dar $1.000.000, porque esta identificación va a ser historia en la radio colombiana. A los 15 días se murió. ¿A quién? Fue la última vez que grabó Juanito Caballero. Sí, lamentablemente. ¿Ah? Y eso me dolió y me partió el alma. Un locutor excelente, además un señor, aparte de que se dejó ganar del licor, pero era un señor. Exacto. Un gran locutor, un gran hombre de radio. Profe, ya hablamos de los músicos, pero hablemos de una época importante del radioteatro que fue nada menos que la época del humor. ¿Usted recuerda el show de Ever Castro?
Aquí está algo para recortar de Ever Castro, el coloso del humorismo. When I saw you standing there. Bueno, no tengo el registro aquí a la mano, búscalo, Peter, de todas maneras. ¿Cómo empiezan los programas de humor a surgir? ¿Eran en vivo realmente? ¿Eran los tolimenses, Montecristo, Ever Castro, la escuelita Doña Rita? Mucho antes de eso, en la ciudad de Pereira, empiezan algunos programas de humor. Ahí surgen figuras como el Tocayo Ceballos. Ah, sí, claro. ¿Era chileno? No. ¿No era chileno? De Sevilla, Valle del Cauca. No me digas. Sevilla, Valle del Cauca. Lo estamos confundiendo de pronto con Alejandro Michel Talento. El que era animador. Ok. Entonces el Tocayo Ceballos, Montecristo, hacía sus primeros pinitos. Zuluaga. Luego, Atras Publicidad, con Jorge Antonio Vega, contrata unos libretos de Cuba que se van a adaptar después como El Tremendo Juez y su Tremenda Corte. Tres Patines. Exacto, Tres Patines, que aún se pasa tal cual en algunas emisoras sudamericanas. Y en Miami Perú, también. por ejemplo. Entonces eso se adapta al lenguaje colombiano, al costumbrismo colombiano y a los acentos colombianos. Por ejemplo, Jorge Antonio hace el famoso Rodriguito Sala, que después lo hace César Borrero. Después de eso, pues, termina El Tremendo Juez y su Tremenda Corte y queda la necesidad de hacer humor. Y entonces viene desde Uruguay este cómico famoso, este humorista tan famoso, Ever Castro, el coloso del humorismo, el hombre de las 1000 voces. De las 1000 voces. Ahí tengo un pedacito de Ever Castro, el coloso del humorismo. Prepárense a reír, prepárense a gozar, porque Ever Castro ya está listo para actuar. Trayendo canciones, haciendo buen humor, brindando alegría, dando amor, dando de ofrecer. Ever Castro, el coloso del humorismo. En esa época, profe, ¿habían muchachos imprudentes como los que llegaron ahora? No, eran más respetuosos del micrófono. Tenemos noticias a esta hora. Juan Manuel, bienvenido al café. Gracias, Jimmy. Pues tenemos información que acaba de conocer Colmundo Noticias. Tendríamos los nombres de quienes van a ser liberados en los próximos minutos por parte de la guerrilla de las FARC. La información la tiene el periodista Jonathan Castro. Así es, Juan Manuel, acabamos de entablar una conversación en exclusiva para Colmundo Noticias con uno de los familiares de los secuestrados que serían liberados hoy. Doña Virginia Franco es la madre del intendente César Augusto Lazo, que lleva cerca de 11 años en poder de la guerrilla de las FARC, y ella nos ha confirmado preliminarmente cuál sería la lista de los primeros 5 liberados y cuáles serían liberados mañana por parte del grupo armado insurgente. Pues según tengo información, claro que no es para lanzar al aire, pero hijos uno está entre ellos, Guarín y Lazo. Y de la policía está Lazo. Guarín, el único que creo que dejan para mañana es a Chahuetzán. De los militares, que los militares son 4, entonces dejan a Chahuetzán para mañana. Pero a Arcia también lo liberan hoy, si Dios quiere. No le puedo confirmar si es cierto, pero estamos seguros que va a ser así. En la lista entonces que nos da doña Victoria Franco, los 5 primeros que serían liberados, donde se encuentra su hijo para mañana o para el próximo miércoles, quedarían Guarín y Erazo y Chiguazá, es lo que ella nos ha confirmado hasta el momento, y sería pues esta lista preliminar. Ella se encuentra recibiendo en este momento atención psicológica junto a otros familiares de secuestrados en el aeropuerto militar de Catán, donde llegarán las personas que sean liberadas cerca de las 5 de la tarde. Perfecto, muchachos, gracias por la información, quedamos ahí actualizados. Mayor ampliación de estas noticias al mediodía, en Colmundo Noticias del Mediodía. Yo me les voy a meter aquí con un servicio social que me acaban de llamar, y con gusto la lo radio estamos haciendo. eso. Estamos necesitando sangre AB negativa
para salvar la vida de Elizabeth Martínez. A todas las personas que tengan este tipo de sangre, por favor comunicarse al 311-730-9031. Estamos necesitando con urgencia este tipo de sangre. Repetimos, AB negativa, a través del 311-730-9031. Tipo de sangre que infortunadamente no es tan común. No es tan común, sí señor. Profe, la radio en Colombia, en sus inicios, ¿cómo la podríamos definir? Hoy la radio es radio de nichos y radio de conceptos. Hoy hablamos de radio hablada, que es lo que nosotros hacemos aquí, radio de noticias. Ahí tendría, obviamente, antes de hablar con el profe, lo que pasa es que con la publicidad radial, los grandes publicistas determinaron que los productos necesitaban un nicho específico, porque anteriormente, y el profesor debe saber del tema, se compraba bulto de cuñas, que ahora llamamos, o la publicidad guerrillera, que también la llamábamos en ese entonces, y es que empiezan a hacer nichos específicos, a llegar a un target específico, valga la redundancia, y ahí la radio empieza a ser importante y pasa parte de la publicidad a televisión, que era el 98%, que era el otro medio más importante. Por eso es que empieza la publicidad como tal a ser específica, a llegar a un target específico. Pero realmente eso es muy reciente. Porque la radio, como cualquier labor artística en el mundo, necesita un mecenazgo inicial. Sí, claro. Entonces es buscar al amigo que lo patrocine, que le patrocine la cuñita, que le patrocine el programa, que le patrocine el partidito de fútbol, pero sin ningún criterio comercial. Tecnista. Sí, claro, ¿ya? comercial. Okay. Ya más o menos hacia el año de 1900, digámoslo, año 1965, 70, ya empieza a tenerse en cuenta el concepto mercantil desde el punto de vista de la investigación de mercados y de los nichos de los cuales tú hablas. Ya, profe, pero ¿cómo fue evolucionando? La radio fue primero musical, después noticiosa, después fue de radioteatro, después fue de humor, o todo fue una amalgama que se fue creando bajo un mismo formato. Realmente la radio empieza en Colombia, sí, como divertimento y cultura, música, poesía, me imagino, lectura de revistas internacionales, que en Barranquilla no le llegaban sino a Elías Pelé. Sí, Elías Pelé, entonces, porque era condición de puerto. Exacto, entonces él prendía su emisora a las 9 de la mañana, pasaba música culta, leía algunos artículos, a las 12 del día sentía hambre, almorzar. Y la pagaba, voy a almorzar. A las 4 regresaba, volvía a prender su equipo, otra musiquita, otras noticias de revistas internacionales de algunos periódicos del país, y a las 5 voy a ver a la pelada. Chao. Y así pasó en el resto del país, ¿no? Entonces era una emisora, una radio elitista, algo cultural. Después se vuelve una radio propagandística. ¿Por qué? Por el fenómeno Hitler, el fenómeno Goebbels. Goebbels, sí. Okay. El señor Goebbels, la siniestra mano derecha de Hitler, descubre que la radio es un gran vehículo de propaganda. Nosotros los comunicadores tenemos que distinguir entre publicidad y propaganda, que no son la misma cosa. Es la misma ahí está Oscar Silvera, que siempre dice que publicidad y propaganda es lo mismo, yo siempre he refutado el término porque no es lo mismo. No, publicidad es la persuasión hacia el consumo de bienes y servicios. Propaganda es la persuasión hacia ideas políticas o religiosas. La propagación de esas ideas. Exacto. Okay. Entonces, por eso se hace proselitismo, propaganda. Entonces entonces utilizan los micrófonos de la Deutsche Welle, la voz de Alemania, para difundir el mensaje nazista, el mensaje nacionalsocialista. Y la contraparte era la BBC de Londres. La BBC, la Radio Vaticana, la voz de los Estados Unidos de América, o la voz de América que se llama hoy en día. Entonces los políticos nuestros, que todo lo imitan, una malicia indígena, empiezan a montar noticieros y emisoras para hacer proselitismo, ofrecer lo mismo que ofrecen y que nunca cumplen. Casa, carro, beca y acueducto. Pavimentar ríos y todo. Tiene una parte importante en la radio colombiana, porque en ese momento no habían los culebrones, las telenovelas, pero sí aparecen las radionovelas. Y este es uno de los personajes más grandes que ha marcado la historia de la radio. Calimán, el hombre increíble. Caballero con los hombres. Galán
Fuerte con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. Llegan las novelas, llega Calimán, llega El derecho de nacer. ¿Cómo fue esta etapa? Y empieza un filón importante para el locutor, que es poder pasar la etapa de interpretación a ser actor. Sí. ¿Cierto? Narrador y escritor. A ti te tocó ser narrador. Todo, narrador, actor y escritor. Ajá. Todos hicimos esa escuela. ¿Pero eran libretos originales o los traían de Estados Unidos? A veces los fusilábamos y los adaptábamos, a veces eran originales. Y era todo con... Y ya arde la casa. Exacto. Y el caballo avanza. ¿Ah? Exacto. Todos los sonidos eran en vivo y en directo. Sí, cucharas, cucharones, utilizaban muchos los utensilios. Famosos trucos, los caballos. Señor. Claro. Ajá. En fin, pues las novelas llegan al país más o menos antes del 50. Con un gran anunciante, Colgate Palmolive. No, pero eso fue después. ¿Fue después? Sí. Ajá. Viene primero el gran boom de Superman. Ajá. Superman como novela. Superman como radionovela, entonces se adaptan y se transmiten capítulos de Superman en La Voz de Bogotá. Nueva Granada, mientras tanto, empieza a montar dos novelas que se llama... Ay, Dios mío. Calimán no. Sandokan. Okay. Sí, señor. Y Arandú hubo otro. No, eso fue después. Se está adelantando mucho. Sí. No, es motivo de mi edad. Pero ya el auge novelístico empieza en el país realmente en el año de 1951, cuando don Fernando Londoño Henao trae de La Habana a Cuba los libretos de Félix B. Cañé, El derecho de nacer. El derecho de nacer. La presentación del derecho de nacer se graba en un buque frente a Cartagena. ¿Por qué? En las voces de Alejandro Oramas y Ausberto Reynoso Salas. ¿Por qué el buque, profe? Porque no había estudios de grabación ¿no? en el país, entonces tenemos que utilizar ese auxilio. Esos equipos de ese buque después serían del origen de Emisoras Fuentes. Emisora Fuentes de Cartagena, de Toño Fuentes. Y de la disquera de Fuentes. Ahí. Entonces se transmite El derecho de nacer y entonces, como la gran competencia siempre ha sido Caracol RCN, Caracol trajo El derecho de nacer, RCN traía otra y así, hasta que más adelante, sobre los años 70, llegan dos novelas de aventuras tremendamente impactantes. Todelar trae Calimán, el hombre increíble, y Caracol trae Arandú, el príncipe de la selva. Arandú dura cerca de 15 años en escena. Yo narré la mayor parte de esa novela. Su protagonista era Carlos de la Fuente. En tanto que en Todelar Gaspar Ospina hacía la contraparte. Gaspar Ospina era Calimán y no era un narrador sino una narradora. Sí. Erika. Doña Judith Sarmiento. Esther Sarmiento de Correa. Y Erika Krum era la voz de Solín, del pequeño Solín. El muchacho. Que yo cuando ya vi en alguna parte que Erika estaba haciendo voz de niño, me dio curiosidad y le pregunté, ¿por qué hace voz de niño? Digo, ¿usted se acuerda cuando nosotros estábamos grabando Calimán? Era la voz del pequeño Solín. Exacto, Calimán pues duró mucho más tiempo que Arandú, inclusive fue la última novela que se transmitió en Colombia. Sí, señor. La última novela que se transmitió. Y después, pues lógicamente la televisión le fue ganando... Claro, ya la radio se empieza a especializar como medio inmediato con la información musical, con la información noticiosa. Empieza a confeccionarse los grandes colectivos, 6AM, 9AM, que fue una copia de Argentina que trajo Yamit. A ver, no, Yamit no lo trajo. ¿No? Vamos a hacer... ¿Quién lo trajo? Vamos a hacer puntuales hacer gracias, además. Sí. Yamit indiscutiblemente revolucionó el periodismo colombiano, a no dudarlo. Sí. Viaja Julio Nieto Bernal a Buenos Aires, Argentina. Que entre otras cosas la gente no sabe, Julio Nieto Bernal fue un excelente narrador de caballos. Claro. Claro. Y te lo digo por experiencia. Gran locutor de noticias. Claro. Sí. Abogado, economista, un hombre muy culto. Yo descubrí a Julio Nieto como narrador de caballos porque yo vine muy joven a trabajar a Caracol y dentro de las bromas que nos hacíamos cuando yo era locutor de cabina era cambiarnos los cartuchos de las identificaciones de la emisora. Y Alberto Díaz Mateus, entonces yo le cambiaba la identificación a 1020, sonaba Radiovisión y así, me cogieron pillado y me castigaron, me mandaron al hipódromo a hacer comerciales. Pero qué tal si no... Sí. No, de vaina no me votaron. Y en flagrancia cuando llego yo,
Imagínate. Lo más sagrado que es la identidad. Claro, claro. Y cuando llego yo, encuentro y digo, ¿y dónde está el narrador? Yo pensaba que era Alberto Díaz Mateo, y sale don Julio Nieto Bernal. Y Alberto también. Uy, era un bozarrón y un estilo para narrar ese caballo en Hippo Andes. En tierra derecha. Claro, sí. Claro. Entonces íbamos. Sí, íbamos diciendo que la idea de 6 AM, 9 AM. Entonces viaja Julio a la Argentina y se trae la idea de Pase la Tarde. De Pase la Tarde. Pase la Tarde, y trae a un locutor periodista argentino, casado con una peruana. ¿Que era quién? Carlos Gallardo. Claro, lo recuerdo. Viene Juan Carlos y se monta en Caracol por la tarde de 2 a 6, Pase la Tarde con Caracol, con un solo animador central, que era Juan Carlos, a quienes apoyábamos los demás periodistas y locutores de la cadena. Y le llamaban colectivos en esa época. Colectivo. Sí. Luego, cuando sube Yamid Amad, años más tarde, un par de años o 3 años más tarde, como director de la cadena, se da cuenta, y como director del noticiero sobre todo, se da cuenta que las novelas ya no son negocio para Caracol. Y entonces es cuando se hace el primer colectivo de la mañana, que es el famoso 6 AM, 9 AM, que luego a raíz del apagón Gaviria empezó como a las 5 de la mañana. Claro, sí, señor. Y después nació La Luciérnaga. La Luciérnaga y todo lo demás. Profe, hay una etapa de la radio que empieza a dividir la radio. Oye, ¿cuánto me van a pagar por esta clase? Venga, después nos tomamos un café. 11:42, le quedan 10 minutos. Profe, hay una etapa de la radio que parte la radio, que es la división de la banda AM a la banda FM. Sí. La primera emisora que nace en Colombia es Caracol Estéreo. No, pero antes hay un experimento soberbio. ¿Cuál es? Del cual son protagonistas Julio Nieto Bernal y Enrique París Sarmiento, el eterno director de Caracol Estéreo. El turco. El inolvidable Enrique, qué personaje. Claro. Entonces se transmite, Caracol tenía un programa los domingos en la mañana institucional que se llamaba Monitor. Con Vicente Cortés Almeida. Varios. El Monitor tuvo a Julio Nieto, a Lizarazo, a Vicente, este servidor, el poeta Rivero, en fin. Entonces Monitor, la antena del mundo en Caracol en la época de Julio Nieto Bernal. Y entonces, ¿cómo hacen el primer estéreo? Con 2 emisoras AM, los domingos de 9 a 11. 2 canales. Sintonice usted en 810 de emisoras Nuevo Mundo y en 1100 de Radio Reloj simultáneamente el programa, y prenda 2 radios. Pero aún no ha llegado el estéreo como tal al país, que ya hicieron esa locura. Julio Nieto 2 canales, a través de 2 frecuencias. Exacto, ya después llegó al primer FM, que es evidentemente, como tú lo dices, Jimmy, Caracol Estéreo. Yo quiero recordar Caracol Estéreo en la época de mi gran amigo Otto Grafstein Gaviria. Aquí hay un pequeño homenaje que le hago a Otto en ese programa que él hacía, que se llamaba La Hora del Regreso, y la Noche Fantástica. Claro. Oigamos esto para los ojos más bellos del mundo. Todavía me parece verlo en la puerta del estudio frente a Ernesto Díaz fumándose un Parlament, porque fumaba Parlament. Y sacando su cuartico. Sí. Exacto, después de whisky. Sí. Después de las 11 en la Caracol básica era una programación de lujo. 11, la Noche Fantástica. Sí, claro. Faltando 5 para las 12, después de las horas. Después con Julio Nieto Bernal. Y a la medianoche, Una voz en el camino con otro mudo, Gabriel Muñoz López. Oigamos un poquito de esa radio que hoy me trae nostalgia. ¿El camino rosa o el camino púrpura o tal vez el camino verde? A esta hora es buena idea. Todo para buscar la presencia de un gran cantante, estupendo vocalista, que se hace llamar a sí mismo simplemente Lobo. Esta es su voz. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Ese era el estilo de Otto. Adelántate porque quiero, el final de esa nota tiene la despedida, donde él me menciona a su eterno compañero de toda la vida, Ernesto Díaz, en los sonidos, y hasta el patrocinador. Sí, con esta canción llegamos al final del camino. Sí, estamos terminando la hora de regreso.
Otro domingo para la hora de regreso. La hora de la música. La hora para disfrutar las buenas amistades. Y como lo hemos repetido muchas veces, aquí nos estamos despidiendo, pero a la vez les estamos invitando para que nos acompañen el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde, aquí en la frecuencia de Caracol Estéreo. Volveremos Ernesto Díaz a dirigir la música y Otto Greifstein a hablarles a nombre de Fernando Masuera y compañía. Increíble, profe, ¿eh? Hemos hecho un recorrido. Yo no vine la semana pasada programa porque tuve un problema familiar, pero eso me llenó de nostalgia y empecé a buscar en mis archivos. Y hoy estoy hablando más que un aparecido. El aparecido siempre habla. Sí, claro, claro. Pero además quería congraciarme con Ernesto Rojas Ochoa, quien está cumpliendo años hoy, y un personaje que tiene el honor de tener cuando teníamos licencia, la 001. Profe, hemos hecho un recorrido hasta llegar al FM. Hoy el FM es otra historia. O sea, y al parecer la radio que hacemos en AM está en cierta desventaja por el sonido, pero no creo que por talento. No, jamás. No, inclusive sí siguen haciendo experimentos en los Estados Unidos de AM estéreo. Claro, ya los hay, y la radio digital, ¿no? Exacto, lo que pasa es que es muy costoso producir receptores AM estéreo. Creo que la única que tiene en este momento AM estéreo es Melodía. Pero ¿cómo lo comprobamos? Son dos en Bogotá, que se hicieron hace años, inclusive hace como 30 años, que fueron Radio Ciudad de Bogotá. Sí. ¿Que era esta? Que después fue Radio K. Sí. Y la otra, Radio Reloj. Esos transmisores los hizo alguien muy querido Mario por nosotros, a quien le decíamos Caruso. Caruso. Porque había perdido la voz. Chávez. Ok. Doctor Chávez. Ya recuperó la voz afortunadamente, era un genio electrónico. Claro. Y construyó los dos primeros transmisores AM estéreo en Colombia, pero ahí quedó. Sin receptores. De esta conversación me he saltado, y lo he dejado para último, una parte que es fundamental en la radio, que es la radio que se formó para educar. Y en eso los sacerdotes crearon una cadena que se llamó Radio Sutatensa. La historia de Sutatensa. Pero espérate, le identifico. Fabulosa. Identifícame Radio Sutatensa, por favor. Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media, y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. Eso se llamaba Acción Cultural Popular. Popular ACPO, y esta fue la última identificación que tuvo Sutatensa en la voz de Luis Guillermo Troya. ¿Ese es Troya? Sí, no, fíjate, Troya, no lo saqué. Claro. Yo inclusive le dirigí esa grabación. Esta fue la última antes de que el ACPO tuviera que entregar sus equipos a la Fundación Santo Domingo, al Grupo Santo Domingo. Y los curas tenían una forma de mercadear su radio tan interesante que le entregaban al campesino un radio, pero con el dial cristalizado. Con la única, no lo podían mover. A ver, eso es una historia, eso vale la pena otro día, porque esa es una historia absolutamente preciosa. La frecuencia fija, ¿no? Sí. Pero se encontraron técnicos en Guateque, cerca de Sutatensa, que trabajaban la frecuencia, y entonces ya sintonizaba usted en su radiecito azul. Era un radiecito azul, ¿verdad, profe? Azul, sí, de la Philips. Pero ese experimento, ¿quién lo patrocinaba? ¿Los curas de su bolsillo o el gobierno tenía algo que ver con el Ministerio de Educación? No son los curas, fue un cura. Era un cura. El señor José Joaquín Salcedo, que crea la Fundación ACPO, Acción Cultural Popular, que tiene emisoras, que tiene periódico El Campesino, que tiene impresoras, que tiene estamperas de discos, prensadoras de discos. Hace un gran emporio de comunicaciones, el más grande de América, y si le digo, uno de los mejores del mundo, que tenía el apoyo de la Santa Sede, de los católicos alemanes, Radio Vaticano, colombiano, etcétera, pero que infortunadamente, como todo lo que ocurre en este país,
por malos manejos desapareció. Pero tuvo una época comercial, porque yo recuerdo Sí, claro. Armando Moncada Campuzano y Jorge Eliezer Campuzano haciendo empresa, hicieron pro deportivo y creo que algunos periodistas de renombre pasaron a dirigir las noticias de sus Sí, detenciones. en la última parte ya se levantó no digamos un veto, sino como tenía un auxilio del gobierno colombiano, entonces no podía vender comerciales. Cuando ya no existió el auxilio del gobierno colombiano, entonces se le permitió que pudiera comercializar. Bueno, profe, ha sido un placer. Quiero desearte hoy, el día de tu cumpleaños, te confieso que no lo sabía ni Montesto porque estabas cumpliendo año, simplemente fue un gesto de nostalgia que tuve el fin de semana de recordar buena radio, y cuando llego aquí los muchachos me dicen, el profe está cumpliendo año, y dicen, me cayó como anillo el dedo para poder hablar de radio, con alguien que ha hecho radio, con alguien a quien yo he admirado toda la vida, y que hoy en este camino de la radio me lo encuentro y tengo la oportunidad de interactuar con él. Incluso tuve la intención de grabar esto y hacerlo para el Jueves Santo, pero no me aguanté. Tú sabes que uno es de impulso, y ha sido un placer conversar hoy contigo y hacer un recorrido de lo que es la historia de la radio. Tengo 2 niñas aquí que acaban de salir de la universidad, y yo quiero que ustedes le hagan cada una pregunta después de haber escuchado esta locura que estamos conversando. A gente joven, ¿qué le puede preguntar a alguien como el profesor Ernesto Rojas Ochoa? Bueno, profe, mi pregunta es, ¿qué cambios, o sea, anteriormente se veía que la radio era como para transmitir ideología, cultura, ¿sí? Y ahorita, ¿en qué ha cambiado? Aparte, pues que ahorita es como más comercial. ¿Cuál es el positivo o lo positivo de la radio hoy en día? A ver, la radio nunca deberá perder su norte, como ningún medio de comunicación. Los medios de comunicación están estructurados sobre 3 columnas fundamentales que se sintetizan en 3 verbos dinámicos: informar, recrear y educar. Pero últimamente ha llegado otro verbo, que es el verbo vender. Entonces por eso ahora la radio es más comercial, pero sigue cumpliendo evidentemente la misma función, solo que a veces no se nota tanto. No lo digo por Colmundo, no lo digo por Caracol, no lo digo por RCN, pero sí hay ciertas emisoras, entre comillas, que no están educando, sino infortunadamente no quisiera emplear este verbo, pervirtiendo. Así es. Caterín. Profe, bueno, primero una pregunta para usted. ¿Cómo no, Caterín? ¿Qué de todo lo que usted ha hecho en radio ha sido lo que más le ha llamado la atención, lo que más le ha gustado, lo que más lo ha apasionado? Es que en la radio todo es apasionante. Si tú no tienes pasión no puedes hacer radio. Este aparatico es un detector de mentiras. Como tal es apasionante, entonces hacer noticias es apasionante, lo hice. Hacer deportes es apasionante, tuve que hacerlo. Hacer novelas, apasionante. El ejercicio radial desde el punto de vista que tú lo mires, así no estés frente al micrófono, es realmente apasionante. Daniel, ¿tienes pregunta para el profe? Pues Daniel se quedó callado. Aquí va, profe, aquí me llega la docencia como tal, ¿cierto? Porque cuando veo uno de estos jóvenes que salen de las universidades, periodismo, producción y radio, quienes están allí dando clase nunca han tocado un micrófono, y es una de las críticas que uno hace a las universidades como tal. Como una persona que jamás se ha sentado frente a un radio, frente a un micrófono más bien, y que no ha tenido la capacidad de expresar, cómo es que está educando a estos personajes que salen en periodismo. Entonces dice uno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su percepción con respecto a la cátedra como tal, profe, para educar y para enseñar radio? La misma pregunta me hago yo todos los días. Y definitivamente hay que decirlo, nosotros no podemos ocultar el sol con un dedo, mi querido Carlos, mi querido Jimmy, nenas. La educación colombiana cada vez es más perversa. Mientras no se mejore la calidad del profesorado, no se mejorará la educación. Mire el reciente editorial del diario El Tiempo, que se refería al famoso examen de actualización de los futuros maestros, rajados todos rajados. Mientras no seamos un pueblo educado, mi querido Carlos, no seremos un pueblo libre.
Porque ahora mire, y como para cerrar, no sé si de pronto concluir, uno ve periodistas que no saben leer y peor aún, no saben hablar, peor aún. Porque bueno, que no sepa leer, perfecto, pero a la hora de comunicar no saben comunicar, estamos muy mal, muy mal. ¿Cuál será el futuro de la radio? Averígüelo, Vargas. No, hay que darle un manejo a esto, definitivamente. La radio no puede morir. Y definitivamente pues tiene que tener valles y tiene que tener horas picos. Claro, sí, claro. Entonces tiene que subir otra vez. Se acabó el tiempo, muchachos. Cerremos con Sinatra cantándole Happy Birthday al profesor en el día de hoy. Profe, mañana 10:30 de la mañana aquí en Colmundo Radio. Me vuelvo a tomar la tacita de café con todos nuestros oyentes, agradeciéndoles la paciencia, me imagino que hoy ha sido un programa muy didáctico y así lo queríamos hacer, pero al calor de esta tacita de café. Un abrazo, profe, y que lo disfrutes grande ese cumpleaños. Y otra vez yo les pido el aplauso para el profe. Mañana aquí el Café de la Mañana en Colmundo Radio. Su anfitrión Jimmy Villarreal y todo el equipo de trabajo les decimos que esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz día. Señal regional Colmundo Radio. Colmundo Radio. Sintonízate. Desde el corazón de Colombia, esta es su señal HJCJ 1040 kHz, Colmundo Radio Bogotá. Colmundo Radio. Comprometidos con la responsabilidad social. Sintonízate.